Hola de nuevo. Hola Hola, ¿qué tal? ahora sí. ¿Cómo estáis? Muy bien, contentos de tenerte en este diálogo número 7. Que bueno, ya hablamos un poco, hicimos como una breve introducción con Steffi de todo este tema de los discursos, cómo está el discurso político con esta situación, al menos internamente dentro del país. Entonces ahora queremos pues obviamente hablar desde la perspectiva de Estados Unidos, que realmente influye lo que está pasando allá en todo el mundo, y pues en un país dolarizado como el Ecuador definitivamente tenemos que saber qué está pasando allá. Fenomenal. La verdad que seguí atentamente la conversación con Steffi, fue muy interesante. Hay una curiosidad, es que yo también estudié empresariales, hice mi licenciatura en empresariales, pero como me apasionaba de verdad el mundo del debate al que me ligué en la universidad, sabía que quería ir por ese camino y al final pues nos pasa a todos, ¿no? Tarde o temprano tiramos hacia lo que nos apasiona. Ha sido muy interesante. La verdad que yo de Ecuador tengo que aprender muchísimo. O sea, que ha sido muy interesante escucharos y a ver qué pasa. Había algunas cosas que me sonaban con lo que pasa en este país. Sí, definitivamente. O sea, el otro día hablábamos con Alejandro justamente un poco para prepararnos para esta entrevista, y veíamos que hay cosas siempre parecidas, ¿no? O sea, siempre hay algunas cosas tanto a nivel de políticos como a nivel de política, de lo que está pasando en la sociedad, que siempre pues pueden ir un poquito ligadas. Alejandro, Completamente. entonces, sin más que conversar, vamos a entrar en tus cartas. Como se lo comentamos a Steffi, nosotros tenemos cartas del 1 al 10, Ujú. del 1 al 11. Tú vas a elegir un número, te hacemos la pregunta y al final cerramos con el segmento Millennial. Ok, fenomenal. Diría el 7. Ok, el Siete. 7. La pregunta 7 dice así: ¿cuáles son los pasos más efectivos para construir un discurso? Vale. Pues en primer lugar, tener bien identificados todos los elementos que tienen que estar en un discurso. Saber qué se quiere decir, que esto que es tan básico y vital a veces ni se sabe, solamente se pretende hablar. Saber qué se quiere decir, saber a quién se quiere decir, es muy importante identificar a tu público objetivo y saber que tu público, saber qué mensaje tienes que lanzar a tu público para adaptar tu vocabulario y tu mensaje. Conocer bien el contexto en el que haces ese discurso es clave completamente. Y un sinfín de cosas más, ¿no? Depende de la peculiaridad del momento, si es un discurso político, si es un discurso universitario de graduación, si es un discurso para anunciar una buena noticia. Depende de muchas cosas, pero diría que esas son las claves y luego influyen otros elementos, que son los elementos del orador, que es el paralenguaje, son las pausas, los silencios, al final del contenido de un discurso, cuando vamos a la mecánica, estudiamos la mecánica de la persuasión, vemos que hay tres componentes, que es el ethos, el pathos y el logos. La parte racional, que es la parte que en principio diríamos en un discurso tiene que haber esa parte realista, racional, es la parte que luego tiene menor peso porcentual. ¿Qué quiero decir con esto? Que es importante tener un buen discurso, pero no basta con ello. Tienes que tener a un orador con un buen ethos, con una buena capacidad de elocuencia y lo más importante de todo, que sepa movilizar, que es el pathos, que es la parte emocional, sin lugar a dudas. Sí. Sí, muy, muy de acuerdo con esto. Alejandro, solo vamos a hacer una mini pausa y nos vas a disculpar. Sin Nos problema. vamos a conectar, no me lo había percatado. Estamos desde mi perfil personal, vamos, solo me voy a salir yo, no lo cierres tú, Sin problema. porque nos vamos a conectar inmediatamente. Entonces Ok. nada más lo cierro y nos conectamos como de... Venga, os veo por aquí. Hola, Peter. Hola, Alberto.
sí, perdón. Pero estas cosas tecnológicas. Y luego dicen que vivimos en un mundo tecnológico, pero la tecnología Pero a no, la veces... realidad es otra. La realidad es otra, bien, bien diferente. Pero bueno, ahora sí Ah, ya sin problema, sin problema. estábamos hablando un poquito sobre las claves para construir un discurso, donde Alejandro nos hablaba de logos, del patos, del etos, que son fundamental para poder estructurar un discurso, pero también hablábamos de esta parte racional que termina al final del día siendo lo que menos pesa en la construcción del discurso. Y si me permitís, introduzco un dato que creo nos puede servir para todo lo que vamos a tratar. Hay un think tank aquí en Estados Unidos, que es el Pew Research Center, que ha hecho un estudio muy interesante que va a explicar en buena parte el resultado de las próximas elecciones. Este think tank ha hecho un estudio desde el año 1994 hasta el año 2017, que son 23 años, ahí es poco. Y lo que han hecho es ver qué porcentaje de la población se sentía identificada con la ideología demócrata o republicana y, a la par de sentirse muy identificada, odiaba o detestaba o estaba muy en contra de la contraria. Y vieron que en 1994 el 70% de los demócratas estaban muy a favor de su ideología y muy en contra de la otra. Y el 72% del Partido Republicano era pues prácticamente igual. ¿Qué ocurre en el 2014? ¿Qué ocurre en el 2017? Que esos porcentajes han subido al 94 y al 97. ¿En qué se traduce esto? Polarización. Cualquier tema se politiza. Y es el caso del coronavirus, que lo veremos ahora después. Muy, muy interesante estos datos realmente. Y bueno, en un estudio que lleva 23 años, creo que realmente pues estos datos son absolutamente confiables. O sea, creo que eso es algo muy, muy positivo que hay en Estados Unidos, que es justamente este manejo de investigación a todo nivel, ¿no? Y más en cuanto a política, no es solo un enfoque desde como la perspectiva netamente política de votación y demás, sino de la influencia social, que va, creo, un poco de la mano con estos elementos que mencionabas del discurso, que es el contexto. El contexto sea tanto físico como poder posicionarme en la ubicación en la que estoy y las personas que tengo alrededor, como el contexto situacional. O sea, justamente el tema de la pandemia, este contexto que me genera la pandemia y yo como país, en el caso de Estados Unidos, o sea, país de primer mundo, país que define muchísimas cosas a nivel mundial, ¿cómo voy a dar mi discurso bajo este contexto en una realidad absolutamente de incertidumbre, ¿no? Sin duda, sin lugar a dudas. Alejandro, vamos con tu segunda carta. Vamos a por la 11. A 11. La pregunta 11 dice, ¿cómo se ve afectada la opinión pública con los discursos en redes sociales? Aquí hablando un poco ya específicamente del caso Estados Unidos. Hay una relación directa. Aparte diría directa y no sana, porque como muy bien decía Steffi antes, Twitter cada vez es más tóxico. Es increíble. Es una herramienta de polarización, es una herramienta que nos permite informarnos, pero que a la par es la mejor herramienta para desinformar a la población. Sí. Es increíble. Yo siempre lo digo, me sorprende mucho que en pleno siglo XXI, en el momento que tenemos acceso a toda la información, en cualquier minuto, en cualquier segundo, en Ecuador, en España, en Estados Unidos, no sepamos apenas nada, porque realmente nos confunde la información, porque tenemos tantas fake news que eso es lo que ocurre. Entonces, ¿cómo influye? Respondiendo a la pregunta, yo creo que influye a día de hoy negativamente. ¿Por qué? Porque determinados actores utilizan estas redes para polarizar. Y miren, el mejor ejemplo, sin duda, sin lugar a dudas, es Donald Trump. Sin lugar a dudas. Porque aparte sabe usarlas. Hace un uso que yo no comparto y que jamás entrenaría en un candidato para hacer, pero seamos realistas. Sabe llegar a su público objetivo. Sabe polarizar. Y polarizar hasta ahora ha funcionado. Pero hay un pero. La gente se cansa. Y como bien decíais antes, la gente se cansa en el Ecuador,
la gente se cansa en Estados Unidos de tanta bronca, de tanta polarización, sin lugar a dudas. Creo que también en el tema de Trump específicamente, bueno, que es justo lo que conversábamos el otro día contigo, que es este parecido que tuvo en comunicación específicamente con Rafael Correa, que era la capacidad de posicionar su mensaje, o sea, de generar la agenda de opinión pública por un determinado tiempo, que es, en el caso de Donald Trump, es definitivamente de un tuit al otro. O sea, si él decide cambiar el discurso y cambiar la agenda de opinión pública de la mañana a la noche, con un tuit lo hace. En el caso de Rafael Correa era un poco más extenso, que obviamente era cada sábado con este tema de las sabatinas, la construcción de la agenda por la semana. Pero también creo que es un poco cómo la sociedad cayó en eso, ¿no? O sea, de darle ese poder tan grande a Donald Trump desde antes de ser presidente. O sea, se le daba un peso súper grande al discurso de las redes, de Twitter específicamente de Donald Trump. O sea, inmediatamente ya desde campaña lo que él tuiteaba salía a nivel país, a nivel nacional e internacional, lo que él estaba comentando. Entonces también es como esta parte de darle ese poder a las redes sociales desde el ámbito ciudadano. Y luego, exactamente, completamente de acuerdo, porque cuando decimos que el panorama político, el escenario político en el Ecuador cada vez está más polarizado, o que en Estados Unidos está cada vez más polarizado, debemos empezar a hacer autocrítica. Y tenemos que empezar a cambiar nosotros para influenciar en nuestros líderes políticos o mal llamados líderes políticos, yo creo, en el caso por lo menos de Donald Trump, que es el que conozco un poco mejor. Digo esto porque siempre se nos llena la boca de criticar, ¿no? Lo vemos mucho sobre todo en las redes sociales y luego ese cambio tiene que empezar por nosotros, por no pelearnos con nuestros familiares, con nuestros amigos, por política, porque al final realmente hay actores interesados en esa polarización, que ganan de esa polarización, porque la política a veces se convierte en fútbol, se convierte en equipos de fútbol. En mi equipo tiene que ganar con independencia de que sea bueno o malo. Y miren, le pongo un ejemplo. En el caso de la gestión de la pandemia en España, lo hemos visto. Se ha hecho una mala gestión, objetivamente, yo creo, hablando. Sin embargo, hay gente que es incapaz de verlo, va a ser incapaz de verlo, y todo lo contrario. Se han hecho también cosas bien, y habrá otra gente que será incapaz de ver nada bueno en este gobierno, porque no consiguen salirse de su caparazón político. Entonces, las redes sociales van a ser muy importantes y por eso digo que 4 meses de aquí a las elecciones de noviembre, aunque Donald Trump a día de hoy lo tenga muy mal, mucho me temo que 4 meses da para mucho, para muchos tweets. Sí, bueno, creo que da para mucho y es exactamente también el caso Ecuador. Si recuerdas, Ayu, hace ya casi 4 años, cuando Lenin estaba en la candidatura versus Lasso, pasó exactamente lo mismo, lo que tú dices, que la gente llega a creer muchísimo este mensaje polarizado, llegas a pelearte con familiares, llegas a pelearte con amigos, porque no logras entender que no necesitas pelearte, porque ahí también, porque hemos creado Diálogo Millennial, es por este sentido de que está bien discutir, está bien dialogar, pero nunca pelearte, porque al final del día tú vas a seguir siendo amigo, vas a seguir siendo familiar y te estás peleando por un líder que ni siquiera trabaja ni hace nada por ti. Entonces ahí ni siquiera hay una causa ni una lucha para tomar como esa bandera súper fuerte, y creo que también es el caso de España con... hablando netamente de las redes sociales, como Vox ha utilizado también las redes sociales para polarizar este mensaje de no, la izquierda nos está atacando, hemos sido agredidos por la izquierda y el gobierno lo permite, y es como solamente encuadran el mensaje en este factor y no cuentan toda la historia. Sí. Y fíjate que, bueno, aprovecho lo primero para dar la enhorabuena por la genial iniciativa que habéis tenido, porque yo creo que más espacios de diálogo como este y de debate constructivo hacen falta, hacen mucha falta, porque hemos llegado a un punto en el que a veces es difícil dar una opinión sin recibir un insulto a cambio. A mí, no sé, la verdad, creo que soy bastante diplomático, sin embargo, insultos por redes sociales me caen cada 2 por 3. El que discrepa contigo pero no es capaz de argumentar, te insulta. Es así. Entonces hemos llegado a un nivel de polarización que es o estás conmigo o estás contra mí. Y eso creo que hay que revertirlo poco a poco y nos corresponde a nosotros.
Pero estoy, vamos, completamente de acuerdo en el planteamiento hecho. Y fijaos que en el caso de España, en el caso de Vox, al final los extremos se alimentan. Y es una respuesta también a otro populismo de izquierdas. Y eso lo vemos en Estados Unidos. Esta corriente que ha surgido a la izquierda del Partido Demócrata es una respuesta a la política de Trump, sin lugar a dudas. Entonces eso yo creo que es meternos en un escenario muy, muy delicado, que creo que no es conveniente para nadie, y creo que cuanto más moderada sea la política, y sobre todo cuanto más se mantenga el respeto, es mejor para todos, sin lugar a dudas. Sí, definitivamente creo que es algo que, como comentaba Steffi, es uno de los pilares por los que nace Diálogo Millennial y en base a una idea que es separar las ideas justamente de las personas. O sea, el momento en el que logramos hacer esa separación, no nos tomamos las cosas a pecho, o sea, personalmente, y aceptamos la postura de la otra persona y podemos llegar a lo que tú dices, a argumentar, a generar estos espacios de realmente de crecimiento, de formación, donde voy a salir aprendiendo algo, aunque no comparta al 100% las visiones de la otra persona, porque y nos pasa a las dos, o sea, somos amigas, compartimos este espacio, pero no tenemos las ideas al 100% iguales, o sea, pero obviamente, o sea, entendemos esto y hacemos que de estas diferencias salga algo positivo, porque el momento en el que las diferencias se vuelven un tema negativo, ya el diálogo no tiene sentido. Oye, qué aburrido sería, que todos pensáramos igual. También. A mí eso me aburre mucho. Qué aburrido tiene que ser darle la razón siempre a los tuyos, ¿no? Y no ver nada malo. Y te quedas Pero como, bueno. sí, y sí. Pero sí, para la gente que es curiosa, que tiene una mente inquieta y que tiene sobre todo una mente abierta, es muy aburrido. Y aparte, equivocarse, modificar la opinión, es parte del proceso de aprendizaje. Yo no pienso exactamente igual que hace 5 años, para nada. Pero eso no significa que ahora esté más equivocado o al contrario que antes. Es un síntoma, yo creo, de crecimiento. Sin embargo, nuestros mal llamados líderes políticos, porque yo creo que los partidos políticos están demostrando estar obsoletos a nivel mundial a día de hoy, pero tenemos que ir más a por una figura de liderazgos de personas, no de partidos. Yo creo que nuestros mal llamados líderes políticos no se dan cuenta que por admitir que se han equivocado o que han cambiado de opinión, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Nada. Creo que ahí les cuesta muchísimo reconocer que han cometido errores, porque generalmente intentan mostrar esta figura de perfección y de soy político y no cometo errores, pero todos cambiamos y también podemos cambiar de opinión, podemos cambiar de idea y no pasa nada. Y creo que es mucho más auténtico y transparente reconocerlo que intentar disfrazar esta idea de no cambié, no me equivoqué. Y al final los ciudadanos terminan dándose cuenta de eso. Sí, absolutamente de acuerdo. Alejandro, vamos con tu tercera carta. Venga, vamos a por el número 4. Ok, número 4. La pregunta 4 dice así. ¿Cómo se define tu discurso cuando estás gobernando, pero se aproxima una campaña? Voy a hacer algo parecido a lo que ha hecho Steffi antes. Voy a empezar como no se define. Lo que no se hace es lo que está haciendo Donald Trump. Le pongo nombre y apellidos. Eso no se hace nunca. Si quieres ser el líder de una nación, si quieres ser el líder de 328 millones de estadounidenses, no puedes de entrada decir o conmigo o contra mí. No puedes decir de entrada que todos son los enemigos de la patria siempre y cuando no pienses como tú. Eso no se hace. Lo que debería ser en ese mundo utópico es que un líder o una líder tienen que construir un relato que sea veraz, con políticas que sean alcanzables, explicar si es un líder o una líder que quiere generar un segundo mandato, explicar qué ha hecho en base a los objetivos que se planteó, qué está haciendo a día de hoy y qué va a hacer. Pero sobre todo mostrarlo con hechos, no con futuribles y falsas promesas. Yo creo que tiene que ir mucho por ahí. Y sobre todo lo más importante es que el día de mañana, después de las elecciones, por ejemplo, en este país, salga quien salga,
va a tener que gobernar 4 años con una incertidumbre enorme a nivel mundial y va a tener que liderar a toda la nación. No puede liderar al 50%, porque eso no funciona. Eso lo único que hace es que el país cada vez sea menos competitivo, que se quede atrás, que pierda el liderazgo mundial y que genere desconfianza sin lugar a dudas. Aparte de que abre esa brecha que polariza más. Entonces, creo que no debe ir por ahí, sino todo lo contrario, y que siempre tiene que ir en base a una realidad alcanzable. Jamás generar falsas expectativas, porque eso es lo peor. Creo que ahí, un poco igual aterrizándolo a nuestra realidad, es un poco lo que conversábamos con Steffi, de esta salida del ahora ex vicepresidente. O sea, cuando está él en gobierno y tiene esta ruptura de discurso y da un paso al costado para, o sea, ya todos sabemos que es para empezar campaña política. O sea, ahí el discurso, ¿cómo, o sea, cómo él va a empezar a pegar esto que hizo en gestión, pero salió y realmente abandona esta gestión y ahora entra a campaña? Entonces, es realmente, o sea, lo que tú dices, si es que no tengo hechos palpables, no puedo vender este imaginario de futuro. O sea, tengo que poder generar certezas, porque no solo en el caso de Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos creo que es mucho más fuerte, obviamente, por la dimensión en la que se trabaja ya y todas las implicaciones internacionales que tiene. O sea, la afectación de cualquier decisión que se tome en Estados Unidos afecta al mundo, pero pasa en todos los países. O sea, necesitamos que el siguiente que venga empiece a generar certezas y ya no sea con imaginarios de, sí, es que vamos a tal vez hacer esto y sería lindo hacer esto. No, o sea, ya no va por ahí. Y algo muy importante con respecto a eso, que por ejemplo yo envidio de los alemanes, el darse la mano con el oponente, el pactar políticas con el oponente a largo plazo. Porque independientemente de que ganes tú o gane tu oponente, has pactado algo previamente, lo que estás de acuerdo, unos objetivos estratégicos de mínimos, y eso sabes que con independencia de que tú gobiernes o no gobiernes, se van a cumplir. O sea, ¿qué mejor escenario que ese? Ahora bien, te diría, en Estados Unidos estamos a años luz, pero te diría, en España estamos ya, es imposible a día de hoy, por desgracia. No lo sé en el Ecuador, creo que parecido. Igual, imposible. Pero este debería ser el ideal. Ese debería serlo. Porque... Y creo que de ahí, o sea, es realmente o sea, aceptar que tú gobiernas para la sociedad y que las políticas públicas son para ellos, no es un beneficio político. La política Exacto. pública es para cambiar las vidas de las personas. Entonces ahí ya te despojas de, no, esta es una política pública de derecha, entonces yo soy de izquierda, no, o al revés. Entonces, creo que sí es como parte nuevamente de tener estos liderazgos empáticos con la sociedad. Y un pequeño apunte que quería hacer con respecto al discurso, que hablaba mucho de Donald Trump, pero yo no tengo el carnet de republicano ni el carnet de demócrata, de hecho no puedo votar en este país, no soy ciudadano estadounidense, pero si vemos la antítesis, que es Joe Biden es la antítesis en forma. Pero cuando vamos al discurso de Biden, lo cierto es que a día de hoy no hay nada. O sea, rascas y no hay nada. Es decir, a mí tampoco me vale ser la antítesis, pero no tener un proyecto de país de momento serio. A mí eso también me preocupa, ¿eh? Porque a día de hoy, si vemos las encuestas, Joe Biden va claramente por encima de Donald Trump, ¿ok? Pero no genera entusiasmo. Es decir, el miedo a Donald Trump es lo que genera ese rechazo, el voto a Joe Biden. Pero no que la gente esté emocionada por ver a Joe Biden como presidente. Entonces yo creo que eso debería hacernos pensar mucho del nivel que hemos llegado, del estado emocional al que hemos llegado en este país. De lo mal que está todo, por tener que elegir entre uno y otro. Exacto, y creo que eso no solo pasa en Estados Unidos, sino también aterrizándolo en caso Ecuador, que nuestras elecciones presidenciales son en 2021, es exactamente el mismo ejercicio. O sea, Lenin evidentemente no se va a volver a lanzar, por así decirlo, pero la gente no va a votar por el candidato de Lenin, no va a votar por los candidatos del peor gobierno de la historia de este país. Entonces van a elegir como al menos peor, por así decirlo, Al voto rechazo. al voto rechazo, pero no es alguien que te motiva, no es alguien que tiene un plan como país, no es un estadista, no es nadie. O sea, en realidad es como nadie sabe por quién votar. Si el día de mañana serían las elecciones en Ecuador, ganaría alguien que tampoco genere cambio.
y cambio de políticas públicas, de educación, de salud. O sea, creo que esto también es un poco para replantearnos y decir qué está pasando en la política, qué está pasando con los políticos y con los consultores y con toda el área, porque creo que esto es un fallo general ya de los equipos de investigación, de los siguientes liderazgos que se necesitan para generar realmente progreso. Por eso decía que los partidos políticos, el sistema político como tal, está muerto. Y el que no lo quiera ver tiene un problema, está muerto. Porque no se adaptan a la nueva realidad. No se adaptan a la realidad del Ecuador, no se adaptan a la realidad de Estados Unidos, no se adaptan a la realidad europea. No van a la par, los ciudadanos están frustrados, están cabreados, más que nunca. Y lo único que ven es, en unos sitios y otros, políticos corruptos, políticos que se insultan, políticos que parecen ser inútiles de cara a la galería al menos. O eso cambia, o se favorece que la ciudadanía participe de forma activa en la política y sobre todo lo hacemos todo esto con una revolución tecnológica o la gente llegará a un momento, no me cabe la menor duda, que dará la espalda a los políticos, más todavía, y que dejarán de votar. Sí, absolutamente de acuerdo. Voy a leer un comentario de Diego Paul que nos dice, es cierto, solo que hay que recordar que el voto no es racional, de ideologías ni de planes de gobierno. Lamentablemente es irracional y el rechazo también motiva. Pues estoy de acuerdo. Por desgracia estoy de acuerdo. Pero eso no quita que nosotros como consultores, como entrenadores, como formadores, tengamos que insistir una y otra vez en que la parte racional tiene que estar ahí. Yo no ha habido un candidato político al que haya entrenado en el haya dicho tiene que haber algo real, palpable y que de verdad lo vayas a desarrollar. Si no, de verdad, no cuentes conmigo, no me interesa. Porque no quiero que seas un vendemotos ni un vendehumo. De eso está lleno el mundo. Tiene que haber algo real que genere un impacto, por lo menos un pequeño impacto. Pero estoy de acuerdo en que las emociones, sobre todo a día de hoy, priman sobre la razón. Eso sin lugar a dudas. Y el que piense lo contrario, como yo hace unos años, ya no, pero hace unos años lo pensaba, pues estaba equivocado. Estaba completamente equivocado. Creo que eso es algo que como consultoría política en general tenemos que aceptar, y es algo que siempre trabajamos, por eso se trabaja como el tema de las emociones y llegar a este voto emocional, pero sin duda, y más en un momento como el que vivimos de tanta incertidumbre, si no genero certezas, aparte de las emocionales, si no genero certezas con datos reales, con un plan de gobierno real, poco estoy aportando. Y me uno muchísimo a lo que decías del tema de ideologías, y lo hablábamos también con Steffi, que ya no se trata de qué ideología voy a defender o qué partido político está presentando este proyecto de gobierno o qué partido político lo está haciendo. En el caso de Estados Unidos, creo que es un poco más radical porque tienen como estos dos extremos, republicanos o demócratas, y nada más. En el caso de Por ahora tenemos un rapero. También un rapero de por medio. También, es cierto. Ojo a eso. Sí, pero en Ecuador y en toda Latinoamérica tenemos como 17 diferentes partidos políticos, pero ninguno termina representando realmente lo que busca la sociedad. Entonces, al final se terminan poniendo la camiseta de un partido político porque es el único camino para llegar a poner un voto. Pero realmente no es que estén apoyando al partido político o que estén apoyando la ideología de ese partido político. Es simplemente la búsqueda de este liderazgo que se presenta como partido político, pero ya no es el camino. Y creo que también lo que decías me parece súper valioso de esta responsabilidad de consultor político. Tú bien lo dices, si es que no va a presentar algo desde el lado racional, no voy a trabajar con esta persona. Y creo que eso también es algo de nuestro lado como consultores, algo que deberíamos exigir, también tener como estas bases nuestras para poder trabajar con personas y ser responsables con la sociedad, porque al final, si nosotros los ponemos ahí, también es nuestra responsabilidad lo que hagan después. Sin lugar a dudas. Y hay veces que se desconecta la responsabilidad del consultor con el candidato y yo creo que no hay que rehuir de eso, no se puede huir. Claro que tenemos impacto. Es verdad que a veces el impacto depende de lo que te dejen hacer, pero es claro que se tiene un impacto y hay que tener unas reglas, ¿no? Un mínimo de principio, yo creo, ético. Y bueno, veremos a ver. Hay una curiosidad, algo que yo creo que deberíamos plantearnos también.
Pensemos cuánto supondría la abstención si fuese un partido político en nuestros países. Porque probablemente en muchos países sería el partido más votado. Pensemos en eso. Pues eso tiene mucho, ¿no? De fondo, mucho contenido. Y eso también es lo que pasó en las elecciones seccionales acá en Ecuador hace un año, porque básicamente ganó el nulo. O sea, si el nulo sería un partido, nulo era el presidente, nulo era el alcalde, porque viendo caso Quito, que es la capital del Ecuador, el alcalde que actualmente está, se dice que de cada 10 quiteños, 2 o 3 votaron por él. O sea, su representación es absolutamente muy bajita, muy mínima. Y los demás se dividieron, sí, pero el mayor porcentaje estuvo en el nulo. Entonces ahí se puede ver también este rechazo hacia la política desde los ciudadanos, y no hacia la política, sino hacia los partidos políticos, porque estamos cansados de lo mismo. Y volviendo al tema, que es el discurso, es que la corrupción, creo que la corrupción ha sido el hincapié para que la gente deje de creer en estos discursos, porque ya nos dijeron vamos a cambiar las cosas y no cambió nada. Ya nos dijeron vamos a hacer lo que los otros no hicieron y no hicieron nada. Entonces la corrupción es este hecho que, al menos en los países de la TAM, la gente y los ciudadanos tengan este rechazo porque han dicho, ok, ya me dijiste todo, ahora quiero actos, ahora quiero acciones, ahora quiero respuestas. Sin lugar a dudas. Y la corrupción yo creo que sigue siendo un problema, vamos, en España también ha sido un problema enorme. Y ha sido el hecho que ha roto el bipartidismo por primera vez en la historia. Lo que ha propiciado que irrumpieran partidos nuevos era la corrupción, el hastío. Ahora bien, luego es verdad que los partidos nuevos, en cierto modo, se han parecido mucho en algunas cosas a los antiguos. Entonces, sí que es verdad que hay una crisis, ¿no?, de confianza por parte del ciudadano. Aunque también hay que tener en cuenta, esto es duro de decirlo, y hay mucha gente que no está a favor, pero hay que tener en cuenta que a veces la mayoría de las veces, la clase política representa a la ciudadanía de un país. Y en España, lo voy a decir claro, en España ha habido corrupción en la política porque también ha habido corrupción por parte de la ciudadanía. Entonces, también tenemos que hacer autocrítica ahí, porque no vale siempre, ¿no? Lo digo por España, por echar culpa y no cambiar las cosas, ¿no? En donde realmente se puede, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo que hay una desconexión brutal entre los partidos y los políticos y los ciudadanos, y eso va a más, y yo creo que va a seguir yendo a más, y no veo de momento señales que me hagan pensar lo contrario. Ojalá que pase. Creo que es la esperanza que todos tenemos a la final. Alejandro, vamos a tu siguiente carta. Vamos a por el 5. La 5. Dice, ¿cómo el virus está definiendo el discurso en Estados Unidos? El virus es el discurso. Es increíble. Hemos llegado lo comentábamos el otro día, hemos llegado a un punto en el que si vas por la calle con una mascarilla, con un tapabocas, un cubrebocas, resulta que eres demócrata, tienes el carnet de demócrata. Si no la llevas, lo más seguro es que seas republicano. Es decir, que me diga alguien en qué país del mundo pasa esto. Porque yo creo que este es el único de momento. No lo entiendo. No puede ser que haya tal nivel de polarización que un presidente de forma tan irresponsable diga que usar tapabocas, mascarilla, es de débiles. De débiles. Cuando todos los días batimos récords y muere más gente y se infecta más gente. Y ya no solamente ese es el problema, es que eso genera una corriente que dice que el virus es una farsa, que nos están engañando, que nos van a poner microchips con la vacuna, que nos van a controlar. Y esto lo dice el rapero que se presenta ahora, Kanye West. Esto lo dice él, que él no se pondría una vacuna jamás. Imaginaos si él se postula finalmente y saca 20 millones o 30 millones de votos. Hemos llegado a un nivel de irresponsabilidad política que pasamos ya todas las fronteras. Entonces, ahora básicamente yo he visto peleas en supermercados, lo he visto con mis propios ojos, porque hay gente que, claro, que dice, yo llevo mascarilla o yo no la llevo porque this my freedom, es mi libertad. Porque aquí hay algo que está por encima de todo, que es el concepto de libertad, que explica bien todo. Pero claro, hay una parte de la sociedad que lo malinterpreta el concepto de libertad. Porque libertad conlleva responsabilidad.
Y cuando uno no es responsable y en un supermercado no se preocupa por el otro, por transmitir un virus, si es asintomático o lo que sea, en ese momento está coartando la libertad del otro. Entonces, lo que vemos a día de hoy es que hay determinados estados, como el estado de Nueva York, que el gobernador es Andrew Cuomo y da la casualidad que es demócrata, que se está tomando en serio todas las recomendaciones. Todas las recomendaciones científicas las está llevando a cabo. Tuvo un montón de errores, lo hizo mal al principio, pero ahora ha modificado. Y luego estados como el mío, como Texas, como Florida, que da la casualidad en este caso que son republicanos, pero que no hacen caso apenas a las recomendaciones médicas. Todo porque hay un presidente republicano que realmente no es ni republicano, que usurpó el poder del Partido Republicano, porque es un showman, no es republicano, y ha conseguido que el virus, este maldito virus, esté en el escenario político y que la gente se pelee y se odie literalmente. Entonces, creo que por desgracia el virus está condicionando todo y creo que este presidente se equivoca mucho cuando cree que polarizar a la sociedad sin límite funciona, porque me mojo, si las elecciones fuesen a día de hoy, Donald Trump no sería presidente. No sería presidente porque ese votante conservador, que es más racional, que no se deja llevar por ese forofismo, al igual que lo hay también en el Partido Demócrata, está harto. Está harto de ver que tienen a un presidente que de momento solamente hace experimentos y no tiene un plan estratégico para el país. Entonces, ese votante no es que vaya a votar automáticamente a Joe Biden, es que en noviembre se va a quedar en su casa, en su salón, y no va a ir a votar. Entonces, está condicionando todo. El virus está condicionando absolutamente todo. Creo que también recae el tema de la responsabilidad. O sea, cuando polarizas un mensaje o posicionas el virus como un discurso netamente político y te saltas por completo la vida, que es lo que se está jugando aquí con el virus, lo que realmente está en riesgo con este virus es la vida de todos los estadounidenses, porque todo el mundo corre riesgo. O sea, no es que por ser demócrata, por ser republicano, por ser alto, chiquito, joven, adulto, todos corremos el mismo riesgo de contagio. Entonces, el momento en el que yo obvio esa parte y digo, no, o sea, el virus existe solo en un mundo político, ¿qué clase de líder estamos teniendo? O sea, y ahí creo que hace todo el sentido del mundo que ya los que son conservadores, los que tomaron el voto por Trump, por ser republicano, por ser el líder republicano, ya no pueden defender su decisión. O sea, el momento en el que tengo X número de muertos al día, ¿qué voy a defender? O sea, es evidente que no hay una gestión, que no hay un respeto por la vida, que no hay un manejo de crisis, que no hay un manejo de nada. Entonces, creo que parte de ahí también, o sea, el reconocimiento de que tomé una decisión, tal vez por ideología, y ya no la tengo cómo defender. Entonces, y si por el otro lado tampoco encuentro a alguien que me dé esa solución, mejor me quedo en mi casa y al menos trato yo de cuidar mi vida sola. Y aprovecho ahí para advertir de algo. O sea, en noviembre, de verdad, no solamente se juega mucho en este país, se juega a nivel mundial. Porque se juega una influencia geopolítica, económica, geoestratégica, militar brutal, brutal. Nos jugamos tener aranceles desde Europa, nos jugamos que nuestras empresas puedan hacer negocios o no, nos jugamos que quien exporta vino, quien exporta aceitunas, desde España, por ejemplo, aquí, pues tener aranceles o no. Y yo creo que nos jugamos mucho porque sin ser demócrata, sin ser republicano, una reelección del actual presidente nos situaría en un escenario tan complejo que no me cabe casi la menor duda a día de hoy que la respuesta del Partido Demócrata sería desplazarse todavía más a la izquierda. Entonces eso generaría que en 2024 probablemente hubiese un cambio, pero que sería pues un escenario no deseado. Y sin embargo, si hay un presidente ahora que por fin cree un plan, pero sobre todo que llame a la calma, que a nivel internacional genere cierto sosiego, cierta estabilidad mundial con el continente americano, el europeo, el asiático, y que yo creo que sea atrevido, que sea arriesgado y que en 2024, después de un mandato, diga, se acabó. Yo ya aporté lo mío y ahora del Partido Demócrata, en este caso, que venga otro o otra líder.
Creo que se pausó ahora. ¿Ahora sí? Sí, Sí, ahora sí. Sí, decía, no, simplemente que digo que Joe Biden en ese caso para mí debería ser atrevido, debería ser valiente y en 2024 decir, ahora es turno para alguien más, no para mí. O para, oye, a lo mejor un líder republicano moderado o una líder republicana moderada. Pero creo que ya eso de tener un presidente de 2 mandatos, tal y como está el escenario a día de hoy, no sería deseable, creo yo, a no ser que todo cambie para bien y mucho. Y bueno, veremos a ver. Bueno, sí, creo que en eso tienes toda la razón y también no solamente en Estados Unidos, sino en todas las naciones del mundo. Hoy lo que necesitamos es certezas y ningún político actualmente nos está dando certezas porque como ciudadanos votamos por alguien que quizás sí creíamos o bueno, no lo votamos, pero al final fue nuestro presidente y tiene que gobernar. Y tú como ciudadano esperas que te dé certezas, que tenga políticas públicas, que sea un estadista y es lo que a nivel mundial ahora hay muy poquitos casos. Y esperamos que realmente, como lo dijimos con Steffi, el voto de las personas sea recordando todas estas cosas. Sabemos que lo racional no cuenta al final del voto, pero creo que ahí viene lo que tú decías, Alejandro, el trabajo del equipo consultor. O sea, nuestro trabajo debe ser siempre situar en tener un fondo y no solamente una forma. Exacto, exacto.